Ya. Ya. Bueno, buenas tardes, maestra. Nosotros somos el equipo 6. Los integrantes del equipo son Jorge Raúl Vázquez Gómez, Vanessa Estefanía López Oropesa, Juan Jesús Hernández Lázaro, Zaira Ivette Palomino Vidal y una servidora Wendy Nayeli Olanolguín. Nosotros vamos a hablarles sobre el factoraje internacional. Bueno, esta modalidad tiene algunas características, como son que está estructurado a partir de la relación que establece un factor con un proveedor. También es sin responsabilidad solidaria del proveedor, es de cobranza directa, es con notificación, los intereses se cobran de manera mensual y pues es internacional. ¿Qué es el factoraje internacional? Bueno, es un instrumento que ha mostrado un alto crecimiento de operaciones a nivel mundial, porque además de resolver facilitar las transacciones, también resuelve problemas de otro tipo financiero, por ejemplo, la liquidez. El desafío de las empresas en el factoraje internacional. Bueno, pues al hablar de las empresas en general, así como también las pymes, pues en estas empresas se encuentran que estas presentan pues normalmente retos al momento de exportar mercancías, así como son la evaluación del riesgo de crédito de un comprador que se localiza en el otro país, el cobrar a distancia, el atender pedidos con elevados volúmenes, que pues esto puede consumir fuertemente el capital del trabajo, y también entregar los bienes en tiempo y forma, esto para evitar que se haga una disputa comercial. Bueno, mi nombre es Jorge y les voy a hablar sobre las modalidades de este factoraje. Tenemos que aquí dice que no es posible que solo una compañía de factoraje establezca su propia operación en cada territorio al que el abastecedor quiere exportar. Ya sea la solución es cooperar con factores en el país de él o de los compradores. Esto nos menciona también que el factor en el país del exportador dice que en este caso es el FE. Este es el que establece una relación con un factor correspondiente en el país del comprador al FI. De esta manera, aquí pueden haber diferentes participantes y en este tipo de modalidad existe lo que es el proveedor, que en este caso va a ser el exportador, ya sea de un bien o de un servicio. Tenemos igual al comprador, que va a ser el importador de un bien o de un servicio. Tenemos también la parte que provee por lo menos dos de los próximos servicios de factoraje al exportador del financiamiento. Tenemos por otro lado lo que es la gestión del portafolio, que esto viene siendo el control de las cuentas por cobrar. Tenemos la cobranza de las cuentas por cobrar y la defensa contra el peligro de no pago de los consumidores. Esto quiere decir que es la cobertura. Y por último, tenemos también lo que cataloga el peligro del importador y ejecuta gestiones de cobro de la contabilización por cobrar. Siguiente. Bueno, aquí podemos ver en cuanto a la formalización, como primera tenemos que es el factoraje de exportación, que aquí podemos ver que el factor de exportación, como dice ahí, que es el FI, pues promueve al menos dos de los siguientes servicios dentro del factoraje de la exportación en cuanto al financiamiento, administración, en cuanto al portafolio, las cuentas por cobrar, cobranza de cuentas por cobrar o protección de riesgo de pago dentro de los compradores. Esto pues es una cobertura. En cuanto a el factor de esta, pues también se divide en la importación, que es el FI, que más que nada pues se califica en cuanto al riesgo del importador y pues genera gestiones en cuanto al cobro de la cuenta por cobrar y depende pues del país de donde se analice en cuanto a las transacciones. El factoraje pues de esta es de exportación o de importación y siempre va respectivamente en cuanto a lo proporcione el exportador
o el importador de los servicios correspondientes. También pues depende del país desde donde se analice en cuanto a sus transacciones. El factoraje pues será de manera de exportación o de importación y pues respectivamente proporciona al exportador o al importador los servicios correspondientes. En cuanto al factoraje de importación, como podemos ver en la segunda imagen, pues el factor más que nada de importación otorga la cobertura de riesgo en cuanto al comprador al factor de exportación. Y pues el factor de exportación otorga la cobertura sobre las cuentas por cobrar. Esto pues establece más que nada un límite y se basa en cuanto a la cobertura de riesgo que otorgue el factor de importación y pues a cada uno de sus compradores. Esto siempre y cuando el exportador firme el contrato del factoraje y pues cede más que nada el 100% de los derechos del cobro y pues del factor de exportación. También, de igual manera, pues la exportación en cuanto al factor de exportación, pues notifica más que nada una cesión en cuanto a derechos de cobro del comprador y la cobranza, y esto pues favorece más que nada al factor de la importación y pues la compra de envío al factor de exportación, más que nada se debe de confirmar mediante una notificación. Siguiente, por favor. Bueno, en el modelo operativo como tal, la estructura que lleva es de que, pues, como primer punto, el exportador entrega los bienes o servicios a un comprador extranjero, o sea, al importador. De manera igual siguiente, pues el exportador solicita al factor de la exportación la cobertura de riesgo del importador. De igual manera, pues el factor de exportación solicita a su contraparte, la financiera internacional, del importación, la calificación del comprador como tal. En lo otro es de que pues la importación el importador califica al comprador y como tal establecen una fecha pues en la cual se puede hacer el compromiso de pago y se puede solventar, y de esto también tiene un plazo de no excederse a 90 días. El factor de importación otorga cobertura de riesgo del comprobador al factor de exportación, y el exportador otorga cobertura sobre las cuentas por cobrar al exportador y establece un límite basado en la cobertura de los riesgos que otorga el factor del importador. Y el otro es de que el exportador firma un contrato de factoraje como tal, que se menciona anteriormente, y cede el 100% de los derechos del cobro del exportador. Y como último, también tenemos que pues el exportador y el factor de exportación notifican la cesión de derechos de cobro al comprador. La cobranza estará directamente a favor del factor de importación. Y pues ya como finalizar es de que pues el comprador envía pues como tal la mercancía al exportador, y de una vez que se manda la mercancía se le notifica para pues así estar enterados. Y aquí se representa pues el procedimiento como tal, que pues el primero es requerimiento de cobertura financiera, el segundo es de solicita la cobertura de riesgo y del importador en el extranjero, el tercero es califica al importador en el extranjero, otorga la cobertura dependiendo pues obviamente la financiera en la cual vayan a ocupar, y como último pues otorga pues como tal el financiamiento sobre las cuentas por cobrar y se entrega la mercancía sin ningún problema. Bueno, como siguiente punto les voy a hablar sobre la parte del factoraje de exportación. Aquí nos menciona que el factoraje internacional brinda diferentes beneficios a los exportadores. En este caso tenemos que el factoraje sin recurso debe de ser 100% electrónico a los exportadores sobre sus cuentas por cobrar, ya que esto va a provocar que sea a cargo de compradores en el extranjero, o puede ser a partir de que se otorgue la cobertura por el factor de importación. Tenemos igual que tienen el beneficio de que es una cobertura del 100% de riesgo de pago del no comprador en caso no existe, de que nunca cumpla con el pago. Ellos están cubiertos. Tenemos que igual tienen el 90% del financiamiento del valor de la cartera. Tenemos también que la investigación de calidad crediticia de compradores en el extranjero,
Y también está la cobertura del riesgo de las cuentas por cobrar a compradores en el extranjero derivadas de sus ventas de exportación. Y por último, igual cuentan con lo que son los servicios para poder administrar y recuperar las cuentas por cobrar que necesitan. Bueno, y el factoraje de importación, pues, en el caso de que haya una disputa comercial causada por un exportador, cesará la adjudicación del artículo de importación, ya que deja de otorgar la cobertura. Es decir, pues se pierde la posibilidad de que el factor de importación garantice la recuperación en caso de que el comprador no pague. Esto pues es más que nada para la protección de compras en el extranjero con la mayor cobertura de un bajo estándar internacional, ya que facilita la importación de productos y servicios. Bueno, yo les voy a hablar del precio y bueno, el precio de origen consiste en el interés más cargo por servicio de factorización y bueno, aquí el importador no tiene ningún costo, solamente tiene la obligación del pago de las cuentas por pagar y para el precio del exportador se integra por intereses más una comisión por el servicio de factoraje. Y bueno, como vemos, el precio total se saca en financiamiento por puntos base más comisión de factoraje y eso nos da el precio total. Siguiente. Y bueno, les voy a hablar de las ventajas y desventajas del factorización internacional. Y bueno, ofrece términos de pago flexibles para los compradores nacionales e internacionales. También que se obtiene una línea de crédito superior a la que ofrecen otros bancos y que es una manera más fácil y rápida de obtener un capital de trabajo. También proporciona liquidez con el cual las empresas pueden obtener descuentos para sus proveedores por pronto pago, reduce los costos de operación, genera certidumbre financiera para las empresas que venden sus cuentas por cobrar, es un financiamiento flexible y accesible. La empresa de factoraje asume una gran parte de la carga administrativa porque procesa las facturas y también mejora la salud crediticia, ya que no se expresa como un pasivo en los estados financieros. Y bueno, en sus desventajas es que no es aconsejable para cubrir dificultades financieras que sean importantes, en donde la liquidez que se obtenga no sea la suficiente. También para la aprobación de las empresas de factoraje va dependiendo de su evaluación de la solidez de los clientes y las facturas son numerosas y de montos relativamente bajos y que se incrementan de manera innecesaria en los costos administrativos. Bueno, pues como conclusión, pues al desarrollar el presente trabajo, pues todos analizamos que el estudio más a fondo en cuanto al factoraje financiero, pues llegamos a la conclusión de que pues es un verdadero aliado para el facilitador en cuanto a la gestión administrativa y pues financiera. Con este tipo pues de apoyo mejora en cuanto a la toma de decisiones para un excelente aprovechamiento de los recursos materiales, humanos, tecnológicos, económicos, siempre y cuando pues recordando que alguno de los fines pues de una empresa pues es el maximizar en cuanto a las utilidades y tener un mayor resultado en cuanto al mercado. De igual manera pues proporciona servicios en cuanto a la sociedad y pues el tener fuentes de trabajo entre muchas más. A continuación, mi compañero, dejaremos el link de la encuesta en la publicación para que puedan encontrarlo. Sí, aquí se logra apreciar las preguntas. Ya mandaré el link para que puedan contestar. Gracias.